vida, los días de fiesta, las festividades judías, el Sabbat y todo lo demás, eran sombra de las cosas que han de venir en el futuro. Pero si Jesús las acaba de crucificar, ustedes han revivado eso, la circuncisión para ser salvos. Pero si Él lo anuló de una vez, para siempre, ¿qué están haciendo? Además, el tiempo verbal que se usa aquí no es futuro. Eso lo han puesto ustedes. No es futuro. Tenemos un vídeo donde explicamos muy bien eso y lo volveremos a hacer. Aunque ese vídeo se le puede poner en una tarjeta por aquí, ¿no? Para que lo vean. Pues muy visto, muy visto. Junto con el de Colosenses, el primero de Colosenses 2:9. La sangre de Cristo. ¿Qué manuscrito es el real, inspirado por Dios y cuál no? Allí estaba. Lo vio mucha gente, sí. Bueno. Aparte de los mandamientos, como ley moral, tenían la ritual. Es la ritual la que Jesús va a quitar. La pared del medio. Algo que impedía, vamos a leerlo ahora, que los gentiles formaran parte del pueblo de Dios. Sí. Bueno, ahí lo tienen. Vamos a ponerlo en la 1909, que dice así. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos. Y para mandamientos se utiliza el vocablo entolé. El vocablo que se utiliza casi el 95% de las veces para hablar de la ley moral. De cosas morales, ético-moral. Pero, otra vez, esto tiene su aplicación. Jesús derribó, no lo entolé. ¿Quién ha derribado hoy el entolé? Ellos han derribado el griego y han sustituido eso por otras cosas. Aquí está, el vocablo mandamiento. ¿Cómo traducían aquellos señores? ¿Cómo traducen? ¿Cómo traducen otros señores? Ya no Colosenses 2:14, sino este mismo. Bueno, claro, es un versículo que está tan claro que casi nadie se arriesga a poner ahí un vocablo que no sea mandamiento, pero los hay. Podemos ver, por ejemplo, no, tampoco aquí. No, hay alguno por aquí. Porque claro, casi todos se ven obligados a traducir el vocablo entolé, mandamiento. Se ven obligados. Pero al no hacer la exégesis, al no analizar la Biblia, toda la Biblia, todo el Nuevo Testamento, entonces eligen, aquí está una demostración de eso que hemos dicho, eligen los versículos que apoyan su denominación, pero dejan los demás, lo dejan. No lo toman en cuenta. ¿Por qué? Porque va contra la denominación. Porque dice claramente lo que importa es el cumplimiento de los mandamientos. Y cuando llegan aquí, si alguno lo reconoce, cuando lo reconocen y quieren hacer algún comentario, terminan diciendo siempre lo mismo. Sí, pero la ley no salva. No, la ley sí te salva. Porque la ley es un medio de gracia que te ayuda, a mantener la salvación que te dieron gratuitamente y que tú no tuviste que hacer nada para conseguirla, sino por fe. Fuiste justificado, por fe. Eso te justifica, sí, pero empieza ahora a utilizar el medio de gracia que te ayuda a mantener esa salvación, porque puedes dejar de alcanzarla. ¿Y por qué dice la Biblia? Ya hemos ido ahí muchas veces, porque dice que se puede dejar de alcanzarla, porque la tienes, sentido común. Bueno, regresamos entonces a lo que estábamos viendo. Circuncisión o incircuncisión. ¿Cuáles eran los dogmas a los que se refiere el apóstol Pablo? Ahora vamos a entrar a los dogmas, porque el versículo 14 dice eso.
Dice eso. Dice, él canceló el quirógrafo de los dogmas. Pero bueno, de acuerdo, dogma no es ley moral, es una ordenanza, como se ha explicado. Pero ¿a cuáles ordenanzas se refiere ahí? Lo dice, él lo dice. Empieza en el versículo 13, que también hablamos de ello en el primer vídeo. Y lo leo porque lo tienen y es más fácil. En 2.14 se refiere a lo afirmado aquí mismo y en su propio contexto del capítulo 2. Primero, en el versículo 13 hace referencia a unos de esos decretos o dogmas. Está en plural, dogmas. ¿Cuál es el primero que nombró? La incircuncisión. El versículo 13 dice, él salvó a los incircuncisos, anulando lo que pedía la circuncisión. La salvación, hasta ese momento, exigía la circuncisión. Por eso existían los gentiles o los judíos prosélitos, la cual era un rito judío. En segundo lugar, el versículo 16, vamos a verlo ahora, continúa desglosando otras ordenanzas rituales propias del judaísmo, como las fiestas, las comidas, las bebidas, los sábados, la luna nueva, que está también en el libro de los Gálatas, mencionado eso, capítulo 4. Dice, menciona esto mismo. Iremos a Efesios 2 también. Luna nueva, todas cosas estas que vuelven a ser calificadas como dogma en el mismo versículo 20, y de las cuales Pablo les advierte a no volver a cumplirlas o a someterse a ellas, afirmando que nadie debe ser juzgar a los gentiles conversos, gentiles, producto de la obra misionera de Pablo, por no cumplir con estas ordenanzas rituales de la pertenencia al reino. Bueno, el versículo 16 lo mismo afirma el apóstol en el libro de los Gálatas, Gálatas 5. Vamos hasta aquí, pero vamos a irnos entonces a la Biblia. Vamos a ver ese versículo que era, lo tenemos, versículo 16. A partir realmente del 11. Versículo 11. Vamos a 1909. Volvemos a Colosenses 2. Colosenses 2.14. Vámonos al 11. Ahí empieza Pablo. Y damos esto. Vamos a verlo primero en castellano puro, sin la clave en griego. Ahí Colosenses 11, 2.11, ya el apóstol Pablo continúa, hablando y dice, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha de mano, con el despojamiento del cuerpo. Vamos a buscar esta versión mejor. Ok, ya está mejor. Reina Valera 60, en el cual en Jesús fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y ahora viene el versículo 13, empieza a ser ya más directo Pablo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión, eran incircuncisos de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y se olvidó de la circuncisión. Parece, Jesús se olvidó del pueblo judío, de sus propias leyes que él pidió y él puso en Israel para los gentiles que quisieran entrar en el reino. Y los creyentes hoy en día no se dan cuenta de eso, pero si esas leyes de la circuncisión, las fiestas, las comidas, las puso Dios, ¿para quiénes? Las puso la circuncisión para judíos y para todo aquel que quería formar parte del pueblo judío. Quería ser salvo. ¿Cómo ser salvo? Bueno, ahí hay una serie de casos, como el de Cornelio,
que tuvieron que circuncidarse para formar parte del pueblo de Dios y ser salvos. No se era salvo fuera de Israel. Y para formar parte de Israel y de la salvación tenía que pasar por ahí. Y esas leyes las puso el Señor. Y viene el Señor ahora, no dice nada, simplemente las quitó. No, va a decir algo. Él va a decir cómo las quita. ¿Y por qué? Y además va a decir, yo las quito. ¿Y por qué las quita? Bueno, ¿y cómo las quita? Vamos a leer. Colosenses 2:13. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Bueno, ¿y qué pasó con la circuncisión? Que el mismo Jesús puso, el mismo Señor. Porque está diciendo que eran incircuncisos y los salvó siendo incircuncisos. Algo que viene diciendo en Romanos también. Versículo 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe. No, perdón. Vamos más abajo. Perdonándoos todos los pecados. Y entonces dice, anulando el acta de los ritos, eso ya lo hemos explicado, que no será contraria. Claro, la circuncisión era contraria. No permitía a nadie entrar en el pueblo de Israel, a menos que se circuncidara. Y ahí están todas las normas en el Antiguo Testamento de que nadie podía participar de la Pascua y participar de otras cosas si no era circuncidado, pero eso era ley divina. Entonces, ¿cómo es que ahora sí se puede? Bueno, porque Cristo está anulando esas normas, esos dogmas, los está anulando. Como dice allí el libro Efesios 2, quitando la pared que impedía la unidad de gentiles y judíos. ¿Qué era eso? Lo primero y principal era la circuncisión. Sin la circuncisión hecha, no había nada que hacer. No podías entrar ni formar parte de la salvación. Los casos que se presentan en el Antiguo Testamento son las excepciones, como Nínive. Pero en un momento puntual, ni antes ni después. Rahab o Ruth, en un momento puntual, una persona que no será contraria, quitándola de en medio, aquí está también. Y allá va a decir la pared del medio, el muro del medio también. Lo mismo que se dice aquí es lo que se dice en Efesios. No lo cambie. Para poder decir, sostener las otras doctrinas que pertenecen a la herejía destructora. Entonces, anulando, muy bien, quitándola de en medio, esos dogmas. Es una referencia al muro de Jerusalén que estaba en el medio, y la clava en la cruz. Se acabó la circuncisión. Y entonces va a seguir detallando eso, despojando a los principados y las potestades, las exhibió públicamente, triunfando. Otra de las cosas que logró en la cruz, porque logró varias. Aquí estamos solo viendo una en este momento. Ya veremos otras cosas que el Señor logró en la cruz. Por lo tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, claro. O en días de fiesta, ahí está, versículo 16. Luna nueva o día de reposo. Nadie os juzgue en eso. ¿Por qué? Porque eran los otros dogmas. Por eso les dije antes que dogmas allí aparecían en plural. ¿Por qué? Porque no se está refiriendo solo a la circuncisión. Se está refiriendo también a esto que acabamos de leer. Comidas, bebidas, días de fiesta, que es lo mismo que se cita en el libro a los Gálatas. La luna nueva y días de reposo. Todo lo cual era sombra de lo que ha de venir. Fíjense la perversión que han hecho con el tiempo verbal de esta frase. Vamos a verlo. Es el punto próximo que tenemos que ver cuando acabemos ahora con esto de los dogmas. Lo ponen en futuro. ¿Quién es este? Muy bien. Esa es la traducción, no es el original. Fíjense lo que hacen versiones mesiánicas. Fíjense. De manera clara, ellos no respetan los tiempos verbales. Aquí cada quien hace lo que le da la gana cuando traduce y luego enseña. Cada quien hace lo que le da la gana. Y
la gran masa, yo no quiero decir, no quiero decir nada para no ofender a nadie, pues lo cree libremente, porque además enseñar esa enseñanza que no tiene, que niega la ley, es la que le conviene a muchos miles y miles que están en los templos evangélicos protestantes, con una vida nada santa, en mayor o menor grado. Y entonces el versículo dice, el 17, estas cosas, es decir, la circuncisión, la comida, la bebida, los días de fiesta, las festividades judías, el Sabbat y todo lo demás, eran sombra de las cosas que han de venir en el futuro. Pero si Jesús las acaba de crucificar, ustedes han revivado eso, la circuncisión para ser salvos. Pero si Él lo anuló de una vez para siempre, ¿qué están haciendo? Además, el tiempo verbal que se usa aquí no es futuro. Eso lo han puesto ustedes. No es futuro. Tenemos un vídeo donde explicamos muy bien eso y lo volveremos a hacer. Aunque ese vídeo se le puede poner en una tarjeta por aquí, ¿no? Para que lo vean. Pues muy visto, muy visto. Junto con el de Colosenses, el primero de Colosenses 2:9, la sangre de Cristo. ¿Qué manuscrito es el real, inspirado por Dios y cuál no? Allí estaba, lo vio mucha gente, sí. Bueno, nadie, allí está. Cosas, sombra de lo que ha de venir o de lo que vino. Tenía que venir y vino. Porque Él las está negando aquí, tanto el Señor como Pablo. Veremos los tiempos verbales, pero el cuerpo es el Mesías. Metió el cuerpo de Jesús aquí. ¿Ustedes entienden eso? Lo diremos en su momento. Vamos a ver otra traducción. La NBI. Todo esto era sombra de las cosas que están por venir. Directo, mi estimado. Directo. No tienen ni idea. Pero estos son las personas encumbradas, las máximas autoridades que ustedes siguen. Tienen que seguir. El reino de Dios y su pueblo siempre es un remanente, por lo general, pobre. Pobre en espíritu y pobre económicamente también. Clase media. Clase media y clase... No son los encumbrados. Los encumbrados han negado, han mutilado y han tergiversado, han creado herejías destructoras. Por eso, poca gente, lo dijo Jesús, sería salvo. Los que están por venir se alimentan a sí mismos, estas personas de la NBI, y alimentan a ¿quién? A los mesiánicos. Por una parte, en una doctrina están encontrados, opuestos, y por otra, son amiguitos. Sí, señor. La realidad se halla en Cristo. De repente dice esto, ¿no? La realidad se halla en Cristo. Y usted dice, bueno, ¿qué quiere decir eso? Bueno, no importa. La ley fue crucificada, eso quiere decir que Cristo fue crucificado. No se estaba diciendo eso ahí. Tiene que verlo a la luz del mismo versículo y a la luz de la verdad que acaba de decir en los versículos anteriores. Vamos a ver otra. Pues esas reglas solo son sombras de la realidad que vendrá. Otro más. Vamos a ver si vamos con una que se acerque a lo que se está diciendo. Esas son traducciones al castellano. Ojo, esto no es el original. Eso es el griego. Son las versiones que la persona que traduce. Su cabeza, la inclinación que tiene según esté formado por una determinada denominación. La Biblia de Jerusalén. Esto es sombra de lo venidero, pero la realidad es el cuerpo de Cristo. A ver, latinoamericana. Son sombra de lo que ha de venir. Sombra de lo que ha de venir. Sombra de lo que ha de venir. Todas en el futuro, todas. Sombra de las cosas venideras. No, todavía no encontramos una. Hay una por ahí que sí lo hace bien.
Ah, eso es inglés. Estas son cosas del pasado. ¿Está viendo, no? Cosas del pasado. Imágenes